En esta ocasión vamos a hablar sobre amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Esta tríada de variables ha sido la manera de definir desde la gestión de riesgos lo que se conoce como escenario de riesgos. Ya vamos a hablar de eso. Y resulta que no es una definición sencilla, tiene un conjunto de variables más que se salen de la posibilidad de que realmente las podamos medir. Por eso entonces yo allí menciono que es un ciclo de retroalimentación con algunas variables no determinables. Retroalimentación porque ya van a ver cómo una variable se relaciona con la otra y el aumento de una de ellas puede entonces implicar, por ejemplo, mayor daño, que por consiguiente podría significar también mayor riesgo. Ya lo vamos a ver con detalle. Me interesa que tengamos claro entonces qué es una amenaza, qué es el riesgo, qué es vulnerabilidad. La imagen que estamos viendo se trata del terremoto de México de septiembre de 1985. Los terremotos suelen ser por excelencia los eventos naturales que suelen preocupar a la mayoría de las personas que están amenazadas por ellos. Fíjense el detalle de esa frase. Yo dije, es un evento natural que preocupa a los amenazados. ¿Por qué es tan preocupante entonces un sismo o un terremoto? Palabras que son sinónimos. Resulta que sus consecuencias en un terreno que no está correctamente poblado, con unas edificaciones que no están bien diseñadas o no son lo suficientemente resistentes a las solicitudes de un sismo, pueden ser entonces bastante devastadores. Fíjense, en la imagen notamos lo que se conoce como un colapso de edificación por apilamiento y las consecuencias de ese tipo de colapso son bastante graves. Pero fíjense otra vez, tenemos una población ubicada en un territorio que se puede haber afectado por un evento natural que se transforma entonces en una amenaza por el hecho de que existen en ese territorio un conjunto de amenazados. Esa es la principal razón entonces para que un evento natural que ocurre desde hace miles de años y que de hecho es el comportamiento natural de nuestro planeta se convierta entonces en una amenaza. Los efectos de un sismo pueden ser devastadores, pero además pueden detonar otro tipo de eventos. Ya lo vamos a ver más adelante. Esta también es una imagen del terremoto de México. En este caso estamos viendo el colapso de una edificación porque posee uno de los problemas de configuración formal y estructural más condenados dentro de las normativas de sismoresistencia a nivel mundial, que tiene que ver con lo que se conoce como planta baja libre, piso débil, que es ese tipo de edificaciones que poseen columnas o pilotes en su planta baja y que ese espacio se utiliza para tener locales, para tener estacionamientos, etcétera, etcétera. Ese tipo de edificaciones en la mayoría de las normativas de sismoresistencia a nivel mundial actualmente están prohibidas porque hace que sea muy dúctil ese piso débil. Cuando hablo de ductilidad me refiero a que se puede mover con bastante libertad en caso de un sismo y resulta que la parte superior, al ser más rígida y más pesada, puede causar el colapso de esas columnas o pilotes que se encuentran en la planta baja. Por lo tanto, la mayoría de los cálculos, además de que los ingenieros se han esforzado por reforzar esos pilotes o columnas, pues realmente no logran hacerlo suficientemente eficiente y por eso se ha decidido prohibirlos dentro de la mayor parte de las normativas a nivel mundial de sismoresistencia. Vamos a hablar entonces ahora de otro tipo de evento natural que se transformó en una amenaza para un conjunto de personas que habitaban un territorio. En este caso estamos viendo lo que se conoce como flujo de detritos. Estamos viendo el caso de Venezuela, en Vargas, en diciembre de 1999. En este caso es lo que se conoce entonces
como un evento hidrometeorológico que se transforma entonces en una amenaza hidrometeorológica cuando el conjunto de personas que habitan ese territorio no están preparados para resistir un evento como ese. No tienen un plan de emergencia, las edificaciones no están construidas para resistir este tipo de evento y por lo tanto, mientras menos cualidades para resistir tiene una población, entonces es más vulnerable. ¿Qué pasaría si ocurre ese evento en Vargas y resulta que nadie vive en ese territorio? Pues no existiría amenaza, solo existiría el evento, porque no hay un conjunto de seres humanos que se vean amenazados por ese evento. ¿Qué nos preocupa a nosotros los seres humanos? Pues justamente la vulnerabilidad de territorios poblados por humanos, porque seguramente animales y especies de vegetación se van a ver afectadas, pero nosotros no estamos evaluando ese tipo de afectación, sino la afectación humana. Quiero que noten en los recuadros de colores que hay diferentes tipos de edificaciones que están expuestas entonces a ese evento. Y las que señalé no son intervenciones que se puedan considerar como asentamientos no controlados o asentamientos pobres. Noten, por ejemplo, en el recuadro amarillo, pueden ver entonces que es una edificación que posee varios pisos, por lo tanto entonces requiere una inversión importante. Y además quiero que noten cómo ese flujo de detritos, esa cantidad de material que arrastra entonces el evento como tal, en este caso fue producto de una vaguada. Esa vaguada, lo que implica o lo que significa una vaguada es un periodo lluvioso prolongado y además con una cantidad de lluvia superior, bastante superior al promedio que se registra normalmente en un territorio. El material alcanza a tapar en muchos casos o a tapiar, como en algunos casos la gente lo dice, 1 o hasta 2 pisos de las edificaciones. Quiero que noten también en el recuadro que está en rojo, edificaciones ahora que además son más grandes, son viviendas multifamiliares que alojan entonces gran conjunto de personas y que requieren la intervención de un arquitecto y un ingeniero, por lo menos en Venezuela, para ser construidas. Sin embargo, tanto una vivienda unifamiliar o bifamiliar como una vivienda multifamiliar estaban expuestas al mismo evento, a pesar de que hay registros de eventos como este anteriormente. De hecho, ese territorio donde se emplaza la zona de Vargas, la zona que se vio afectada, fue justamente construido por eventos similares anteriormente. Es así como funciona nuestro planeta y es así como se configura el territorio que nosotros habitamos. ¿Cuál es el problema? Que nosotros lo habitamos sin tomar en cuenta que estos fenómenos, si ya se produjeron, se van a volver a producir. Es la manera como se comporta el territorio y es lo que debería esperar cualquier persona que construya, que habite o que incluso planifique el territorio y el desarrollo de ese territorio en un lugar como este. Quiero que noten el recuadro naranja, entonces ya estamos hablando de una edificación que supera la densidad de población de las dos anteriores, donde podemos ver que se trata ya de un desarrollo grande, que además en este caso es para un uso vacacional. Estamos hablando de hoteles y estamos hablando de inversiones aún más cuantiosas que también llegan a estar en una zona expuesta a este tipo de eventos. Entonces, todo este escenario de riesgos, porque entonces es el nombre que recibe, se configura dentro de un conjunto de intervenciones de financiamiento privado, de configuración del plan de ordenamiento urbano que lo decide el Estado y las respectivas alcaldías, donde realmente no se tomó en cuenta la posibilidad de la ocurrencia de un evento como este. Al no tomar en cuenta que un evento como este puede ocurrir, entonces estamos creando un territorio vulnerable, porque ya desde un comienzo, cuando se seleccionan, por ejemplo, los usos, uso habitacional, uso residencial y uso comercial y turístico, entonces no estamos contemplando que un evento se puede producir como este. Por otra parte, no estamos considerando la densidad de población que estamos exponiendo a la ocurrencia de ese evento. Y además de eso, estamos construyendo edificaciones que no están preparadas para resistir un evento como este. Todo eso entonces configura un escenario de riesgo que tiene que ver con un evento, tiene que ver entonces con la vulnerabilidad de la población expuesta a ese evento, y por allí entonces vamos definiendo lo que podría ser entonces el riesgo.
Esta imagen fue elaborada por el profesor Jaime Lafalle en 2013 y realmente varias personas, incluyéndome, consideramos que es muy clara para explicar entonces qué es eso del riesgo, la vulnerabilidad y las amenazas. Quiero que noten entonces en el centro de la imagen que podemos ver una edificación pequeña que se utiliza para vivienda, o sea, el uso es residencial, y que se encuentra, como diríamos acá en Venezuela, literalmente colgando de la ladera. Pueden notar en el renglón de la izquierda donde dice amenaza que eso es un material que está en movimiento, que se puede deslizar. Pueden notar que está señalado entonces con una flecha amarilla en el centro justamente la edificación y que dice vulnerabilidad, y luego como el riesgo y la amenaza están relacionadas a través de esa vulnerabilidad. Lo explico de manera más sencilla. Este conjunto de personas que habitan en ese lugar, por diferentes razones, como por ejemplo no tener capacidad económica para comprar un terreno en otra parte, decide construir en ese lugar. Pero además de eso, construye una edificación muy precaria que no está diseñada ni pensada para resistir el posible deslizamiento del material en el que se está emplazando la edificación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se define el riesgo o cómo se configura un escenario de riesgo? Tenemos entonces un evento que puede ocurrir, sea natural o sea de origen antrópico, o sea de origen antrópico tecnológico. Ya vamos a ver un poquito en detalle. Cuando me refiero a origen antrópico es generado por el hombre. Cuando me refiero a natural es que esa ladera, sin la intervención de ninguna de las edificaciones, pues solamente por la pendiente y el tipo de material puede deslizarse, puede ocurrir entonces un movimiento de masa. Eso es un evento natural. Entonces, cuando una población o un conjunto de personas desarrolla, construye, habita un territorio que puede haberse afectado por un evento natural o de origen tecnológico, de origen humano, y no está preparado para resistir ese evento, entonces puede decirse que esa es una población vulnerable. Está habitando un territorio en el que pueden ocurrir ciertos eventos y no está preparado para resistirlo. A la probabilidad entonces de que esos eventos ocurran y estas personas no están preparadas, se les conoce como riesgo. Pero fíjense que eso es una definición bastante somera de lo que es el riesgo, porque resulta que no es solamente que no tengo dinero para construir adecuadamente, no es solamente que no tengo dinero para reponerme si llegara a perder esa edificación, no me puedo comprar otra. No es solamente que no sé que esto puede pasar y que vivo como si nunca fuese a pasar. No es solamente que no tengo ningún tipo de preparación en primeros auxilios, ni nada que se le parezca para en todo caso responder, sino que hay un conjunto de decisiones de Estado, decisiones políticas, decisiones de una única persona que a veces no podemos agregar en esa fórmula de que muchos de los autores definen como riesgo es igual a la vulnerabilidad por la amenaza. Además, pues la amenaza es algo que realmente yo puedo multiplicar por algo. Entonces no es una multiplicación. Y tampoco puedo definir exactamente todas las vulnerabilidades, porque a veces depende de la decisión de un político o la decisión de una familia o la decisión de una persona. Fíjense que en la parte superior de la ladera, si miran entonces la parte superior de la imagen, van a notar que hay otra edificación que está retirada del borde del talud y por supuesto, aunque está en el mismo territorio, la vulnerabilidad de ambas es totalmente diferente, porque esta segunda no está tan expuesta a ese evento natural, por lo tanto no está tan expuesta a esa amenaza, pero además no requiere una construcción tan específica ni tan resistente porque justamente no está guindando o colgando del borde del talud. Fíjense que además dice arriba, ¿y dónde se pone la resiliencia? Porque si esta persona tiene la capacidad de tener pérdida total de la edificación que habita, pero puede escapar a tiempo y puede comprarse otra perfectamente, pues se podría decir que es un riesgo asumido. Pero resulta que no, que ese conjunto de personas no tiene la capacidad para eso.
pero incluso no lo tenían los de Vargas, ni siquiera los grandes hoteles. Entonces vamos a ver un poquito más de qué viene todo esto del riesgo, la vulnerabilidad y amenaza, porque me interesa que tengan muy claro cada variable, porque vamos a empezar a hablar entonces de las otras, de las no determinables, de las que prácticamente son intangibles. Generalmente, cuando nosotros pensamos en riesgo y pensamos en preparación ante el riesgo y pensamos en países del primer mundo, Japón siempre es una referencia, o por lo menos siempre lo había sido hasta que ocurrió el tsunami de marzo de 2011. Lo que estamos viendo entonces en la imagen es una de las tantas consecuencias del tsunami que azotó Japón, y aquí es donde vamos a conversar sobre por qué le tememos tanto a los sismos. Este tsunami en particular, una de las principales causas de producción de tsunami es los sismos o los terremotos. En este caso, entonces, ocurre un sismo que detona la ocurrencia de un tsunami. Eso es lo que se conoce como amenazas concatenadas. Cuando una amenaza tiene la capacidad de detonar o de propiciar que ocurra otra, y ya vamos a ver incluso que se puede concatenar una tercera. Fíjense que en este caso entonces es una cantidad de material que es movilizado por esa masa de agua que tiene una fuerza de inercia que puede arrastrar barcos de ese tamaño y colocarlos encima de una edificación cuando en condiciones normales, entre comillas, eso sería prácticamente imposible. El efecto de este tsunami fue realmente devastador y para un país de primer mundo preparado en esta lides, por decirlo de algún modo, realmente fue muy grande la afectación. Entonces allí es cuando uno dice, bueno, si esto es primer mundo y son los más preparados en el mundo, pues en cómo estamos todos los demás, cómo estamos todos los demás en cuanto a nuestra vulnerabilidad. Porque entonces en esa triada, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que el ser humano y nuestro paradigma de desarrollo podría cambiar? Pues decirle a los sismos que dejen de ocurrir no es algo factible. ¿Qué es lo que podemos variar entonces en esa ecuación? Podemos variar la vulnerabilidad, es lo que realmente nos compete a nosotros. Estamos viendo ahora entonces una imagen del conjunto de incendios que se produjeron luego de la ocurrencia del tsunami. Entonces dijimos, ocurre el sismo, ese sismo causa un tsunami y ese tsunami causa ese conjunto de incendios que ustedes están viendo allí. Allí vemos unos pocos, en realidad la cantidad fue mucha. Entonces estamos hablando de que esa emergencia se hace cada vez más compleja de atender y tenemos una gran población vulnerable sin la capacidad de atender la emergencia. Y ya vamos a ver si con la capacidad de reponerse y qué tanto hay que reponer también. Este es uno de los temas más preocupantes de lo que ocurrió en Japón. Resulta que hubo una explosión en una planta nuclear. Entonces dijimos, tenemos el sismo que hizo que se produjera el tsunami, que logró detonar ese tsunami o producir ese tsunami. Ese tsunami produjo además una cantidad de incendios, entre otras cosas, pero además causó una explosión en una planta nuclear. Entonces aquí tenemos un ejemplo, diríamos, por no utilizar una palabra que utilizaba mucho el profesor Jaime, un ejemplo maravilloso de lo que son amenazas concatenadas. En el caso de la explosión en la planta nuclear es bastante grave. Vamos a ver lo siguiente. Aquí estamos viendo entonces esa ecuación de riesgo donde podemos ver a la izquierda tenemos justamente al amenazado. Tenemos a esa población vulnerable que desconoce cómo actuar, que desconoce qué podía pasar, que confió en la solidez de su Estado para protegerlo, que no tiene los recursos para reponerse de lo que acaba de ocurrir, que además está en estado de indefensión, personas que además pueden tener edad suficiente como para no poder ni siquiera escapar a la cantidad de material que arrastra un tsunami. Entonces estamos viendo a la persona vulnerable como un ejemplo, en realidad es toda una sociedad vulnerable, no solamente él, y estamos viendo a la derecha
los efectos que puede tener un evento natural en una población vulnerable. Si este sector de Japón no hubiese estado habitado por nadie, o hubiese estado habitado de alguna manera que les permitiese resistir el evento, por ejemplo, tener unas barreras para que el material, la ola de ese tsunami no llegara y no arrasara con el territorio construido, pues no estaríamos viendo imágenes como esta. Pero resulta que Japón, a pesar de ser una de las referencias a nivel mundial en la gestión de riesgo, no estaba preparado particularmente para este evento. ¿Por qué no estaba preparado? Es lo que se pregunta uno, ¿no? Entonces, bueno, ahí empiezan ese conjunto de variables no determinables de esa ecuación de riesgo, porque son muchas las decisiones y hay muchas decisiones de Estado y muchas decisiones políticas que están inmersas dentro de esto. La imagen que estamos observando entonces es también del mismo evento con todo el fenómeno que causó esa explosión en la planta nuclear, y estamos viendo cómo un conjunto de barcos cisterna están tratando de enfriar en lo posible esos reactores, pero ahí ya estamos hablando de contaminación, estamos hablando de un conjunto de problemas que escala muchísimo más que simplemente pérdidas a nivel económico, pérdidas físicas, sino que estamos hablando de contaminación de un gran grado que hasta ahora no se ha podido determinar. Es justamente este tipo de cosas que entonces ya uno dice, bueno, la amenaza, que era una amenaza natural porque es un sismo, termina detonando un tsunami que también es una amenaza natural, pero aquí ya empezamos a tener algo que está directamente relacionado con el ser humano, que es creada o propiciada justamente por el hombre. Y por lo tanto, entonces uno dice que tiene origen antrópico, porque es el hombre quien construyó esa planta nuclear en una costa que podía producir tsunamis, o lo que conocemos entonces como una costa tsunamigénica. Ya lo vamos a ver en la siguiente imagen. Esta es una imagen elaborada por el profesor Jaime Lafalle para uno de sus artículos que él llamaba noticismo. Él explica, como podemos ver en la parte superior de la imagen, allí se puede ver entonces la isla de Japón, se pueden ver las diferentes placas tectónicas que componen entonces ese sistema tectónico de Japón, y podemos ver la zona donde se produjeron los sismos, la magnitud, un sismo de magnitud 9, un sismo de gran magnitud, y que esa costa justamente es una costa que por el lugar, la ubicación de los epicentros y además por la zona de ruptura, por la ubicación, puede producir tsunami. Sin embargo, a pesar de que todo eso es así, la planta de Fukushima estaba ubicada en donde señala la flecha roja. Entonces uno dice, ¿qué pasó? O sea, si sabían que se podía producir un tsunami y tienes entonces a Fukushima en el borde del mar, ¿sabías entonces que Fukushima podía verse afectada por un tsunami? Bueno, pues parece que los japoneses dicen que no, pero si uno se pone a indagar un poco más, que probablemente lo veamos en otro de los videos o quizás toquemos el tema con un artículo, vamos a notar que sí tenían que saberlo, porque es justamente la costa que genera tsunami, porque justamente se tienen que haber producido eventos anteriormente, y si uno investiga e indaga un poco, descubre que en el territorio de Japón, a una profundidad mayor que donde se encuentra Fukushima, se encuentran sedimentos productos de tsunamis anteriores. Y entonces ahí vienen las variables que no podemos determinar. ¿Quién decidió que Fukushima estuviese en esa costa en particular? ¿Por qué no da, por ejemplo, hacia la placa asiática? ¿O por qué no da hacia la placa filipina? Porque quizás hay gente que no quiere tener una planta nuclear enfrente de su país. Es interesante el tema porque resulta que en esa ecuación entonces de riesgo es igual a vulnerabilidad por amenaza, ¿dónde pongo una decisión como esa? Porque hay una vulnerabilidad de Estado, ok, estamos bien. Omar Darío Cardona de hecho las define
bastante bien. Tiene un conjunto grande de vulnerabilidades definidas. Pueden revisar el material, está en internet y en verdad que es bastante interesante. Pero ¿cómo agregamos una decisión de una persona o de dos personas que deliberadamente, o quizás, vamos a dar el beneficio de la duda, por desconocimiento, ocultaron esta información y lograron colocar entonces una planta nuclear en una costa tsunamigénica? ¿Cómo agregamos esa variable? De ahí entonces lo delicado que es de calcular esos escenarios de riesgo. Porque aunque hagamos un cálculo bastante aplicado, acertado, tratando de estudiar la mayor parte de las variables, ese cálculo va a cambiar si cambiamos, por ejemplo, la magnitud del evento. Ese cálculo va a cambiar si, por ejemplo, consideramos que alguno de las vulnerabilidades cambió. Pero lo que es más grave, porque pudiéramos decidirnos a calcular todos los escenarios posibles, que requeriría, por cierto, bastante trabajo, es este tipo de decisiones. Este tipo de decisiones, ¿cómo las ponemos en una ecuación que trata de definir algo que es un proceso profundamente complejo y social y convertirlo en números? Realmente, entonces el riesgo es una variable cuantitativa. ¿O estamos hablando de un sistema complejo, social, cualitativo? Aquí viene el ejemplo de la resiliencia. Estamos hablando otra vez de Japón, estamos hablando otra vez de una imagen sacada del país y podemos ver cómo en la imagen de la izquierda tenemos toda la devastación que produjo ese evento natural en una población no preparada. Y en la derecha estamos viendo cómo 6 meses después esa misma población había recuperado esa vía. 6 meses para esa cantidad de devastación es un muy buen tiempo. Esta población, a pesar de ser vulnerable, es una población con un muy buen nivel de resiliencia. La pregunta es, ¿así están todos los escenarios de riesgo del mundo? ¿Eso pasa en todos los países? Allí es cuando empiezan a notarse las diferencias entonces entre países organizados y países que no lo son tanto. Quiero entonces que les quede en mente que es muy importante que los eventos son naturales, que se transforman en amenazas una vez que desarrollamos territorios y colocamos personas e infraestructuras vulnerables ante ese evento. Por lo tanto, entonces ya pasa a ser una amenaza para esos amenazados, que el riesgo no se puede calcular de manera tan sencilla como que es amenaza por vulnerabilidad. Ojalá fuese así de fácil, pero no lo es. Y que la resiliencia es una variable importantísima para el desarrollo del territorio y que es un fenómeno que está directamente relacionado con lo social, con la capacidad que puede tener entonces una sociedad de reponerse a eventos como este. Seguiremos más adelante conversando sobre estos temas. Muchísimas gracias.